Saludar al doctor Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Eduardo, y buenos días a toros los oyentes. Gracias por atenderme. No es fácil hablar con alguien de la Corte Suprema de Justicia. Usted, gracias a Dios, me brinda esta posibilidad cada tanto. Yo creo que todos los miembros de la Corte tendrían que hablar un poquitito más. Opinión mía, personal, qué sé yo. No, y la nuestra también. Nosotros hace muchos años, desde el 2006, que empezamos con las políticas de Estado, la primera conferencia de jueces fue de los jueces y la sociedad. Y allí lo que se estableció es que es necesario que los jueces no solo hablen por sus sentencias, sino que las expliquen a la sociedad. Claro. Allí nació el Centro de Información Judicial, claro, el SIJ. Allí nació la idea de explicar las cuestiones institucionales. Es decir, creo que es necesario un diálogo con la sociedad. Esto es una política de Estado, ¿no? Claro. No es que yo hablo por una decisión personal. Claro. No, pero yo destaco exactamente que usted habla con los medios y creo que los otros miembros de la Corte también deberían hacer lo mismo, ¿no? No esconderse. Me parece, qué sé yo. No, sería habla, ¿no? saludable. Han hablado. Sería saludable. Bueno, primero, hablemos del fallo que dio a conocer la Corte, que tanto, que tanto amargó a Cristina Fernández de Kirchner y los suyos, sobre el tema del Consejo de la Magistratura. Sí. Bueno, al respecto, a mí me parece que es importante explicar que la Corte es una institución. Como institución tiene que dar previsibilidad y mantener una línea. Es lo que estamos haciendo en los últimos 15 años. Uh-huh. Si uno compara la decisión respecto del Consejo de ahora en sus argumentos, es más o menos el conflicto que hubo en el año 2013 con la democratización de la justicia. Lo que sucede es que en aquel momento fue muchísimo más fuerte, mucho más tensa, mucho más difícil, porque el gobierno era un gobierno con un poder muy importante que intentó hacer una transformación más o menos con las mismas ideas. En ese momento la Corte Suprema dictó una sentencia básicamente con la idea de que hay que fortalecer la independencia del Poder Judicial, que el Poder Judicial está para proteger los derechos de los ciudadanos y de las minorías, aun cuando las mayorías opinen otras cosas, porque es justamente el último límite que existe en un sistema republicano para proteger la propiedad, la libertad, los derechos individuales. Esa misma línea la hemos mantenido siempre, y en este último fallo del Consejo, creo que si uno lee los argumentos de los distintos votos, son coincidentes todos en ese sentido. Es decir, la idea de que el Poder Judicial tiene que ser un poder independiente, es un poder del Estado. Fíjese que en los votos todos dijimos más o menos lo mismo. Uh-huh. Incluso lo que yo fui un poco más al detalle en uno de los considerandos, diciendo que en realidad en los últimos 16 años el Consejo de la Magistratura, digo 16 años porque fueron los de vigencia de la ley que se cuestionó, funcionó realmente muy mal y con una influencia política predominante. Eso lo decimos todos los ministros, porque es el argumento central de la inconstitucionalidad. Y ahí, por ejemplo, en los concursos para la selección de jueces, ahí lo que yo reflejé es la opinión de muchas asociaciones de abogados y de jueces que cuestionaban que en los concursos hay un amplio margen de discrecionalidad en las entrevistas, y entonces el que salió primero puede llegar a terminar último, claro, o no estar en la terna, y así, ¿no? Entonces eso le quita transparencia. Entonces queremos que el Poder Judicial sea absolutamente independiente. Doctor, y el otro problema del Consejo es que no hay, digamos, hoy
hay unas vacantes, una cantidad de vacantes históricamente del 30%, claro, y hoy es mayor. Entonces, cuando se habla del funcionamiento del Poder Judicial, fíjense que ahora, por ejemplo, tenemos tribunales orales que tienen que dictar sentencias muy importantes, porque la cantidad de procesos han llegado a tribunales orales. Pero los tribunales orales, cuando uno les pregunta a los jueces, y es bueno que el periodismo dialogue con ellos, los jueces tienen que ir cubriendo partes en un tribunal, partes en el otro, porque hay vacantes. Entonces están un día con un juicio, otro día con otro juicio. No puede funcionar bien el sistema. Entonces, la gran urgencia, más allá de las grandes discusiones políticas que a veces uno escucha, es que hay que cubrir una gran cantidad de vacantes, que son más de 200 jueces federales y nacionales, de manera urgente. Y además el Consejo tiene que solucionar muy rápidamente una cantidad de falencias administrativas que hay. Por ejemplo, hay juzgados como el de Morón, donde se condenó al desalojo del juzgado porque no se pagaron los alquileres. En otras situaciones del interior del país no hay edificios, hay edificios alquilados que no funcionan. Es decir, es un sistema que realmente hay que cambiar, ¿no? Hay que mejorarlo rápidamente, si no, el Poder Judicial no va a funcionar. Okay. Tengo preguntas bastante puntuales. Primero, escuché mucho el argumento después del fallo de la Corte. ¿Por qué la Corte encontró 16 años después que la ley es inconstitucional? ¿Por qué 16 años pasaron? ¿Por qué ahora? Justamente por eso, porque el fundamento por el cual la ley es declarada inconstitucional es el predominio y el bloqueo de un sector sobre otro. Y eso se puede comprobar a lo largo del funcionamiento. Entonces, los argumentos que están en los fallos, que son bastante claros, hemos tratado de que sean claros todos, es que en estos 16 años se ha mostrado un claro desbalance, quebrando la regla de no predominio. Porque en el 2014 nosotros resolvimos también el mismo tema, y ahí en el voto mío, el del doctor Argibay, nosotros dijimos, el tema central en ese año, que fue una causa que planteó el doctor Moner Sanz, tiene que haber una demostración clara y concluyente de que hay un predominio de un sector sobre otro. Eso fue en el 2014, el voto de Argibay y el mío coincidentes. Y ahora lo que decimos es que se ha comprobado, o sea, pensemos que hubo distintas formaciones del Consejo, ¿no es cierto?, en distintos gobiernos. Nosotros llevamos ya 4 presidentes. Y la verdad es que ninguno logró un funcionamiento equilibrado, porque el que es oposición lo bloquea. Hay un bloqueo permanente, se ha quebrado la regla de predominio. Entonces eso se puede ver a lo largo del funcionamiento del Consejo. Y me parece que en este aspecto todos los sectores coinciden que hay que hacer una reforma sustancial. Okay. Escuché también mucho criticar a la Corte, criticar a Rosati, diciendo, por ejemplo, que la Corte embistió contra la Constitución, que la Corte legisló con este fallo, que fue un golpe institucional de la Corte y que Lorenzetti era una suerte de Napoleón de pacotilla. No, eso se refiere al doctor Rosati. Mire, nosotros tenemos que entender, primero, estas cosas se dicen, a mí me dijeron cosas mucho peores en 2013. Sí, Napoleón de pacotilla se lo dijeron a Rosati, claro, a Rosati. Sí, bueno, a mí me dijeron cosas mucho peores, y no solo dijeron, atacaron a mí, a mi familia, durante varios años. Entonces, eso obviamente está mal. Lo que hay que entender también es que la Corte es una institución constitucionalmente consagrada, y que las personas estamos dentro de la institución, no somos tan importantes. Entonces, no es el doctor Rosati al que hay que atacar, es la Corte como institución, y nosotros estamos unidos
en esa decisión. Entonces, si usted se fija, todo lo que hoy se hace son cuestiones que todos nosotros hemos coincidido y se han planteado hace 15 años. Claro. O sea, la presidencia del Consejo no es de Rosati, sino es de la Corte. Rosati hoy está. Por supuesto, bueno, la Constitución dice la Corte y la ley dice el presidente de la Corte, pero eso, por eso digo, los argentinos tenemos que empezar a entender que las instituciones son superiores a las personas que lo integran. Y nosotros estamos tratando siempre de eso. Fíjese, por ejemplo, pequeños detalles. Sí. La audiencia que se hizo esta semana sobre cannabis, sí. El doctor Rosati empieza la audiencia y lee que dice, esta audiencia se hace por una acordada del año 2007. Es decir, con la idea de decir, miren, esto no es algo inventado, esto es consecuencia de una política de Estado que se inició en el 2007. Después mencionó, ahora van a hablar los amigos del tribunal. Esto es por una acordada también de esa época. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, y creo que hoy todos coincidimos, es mostrar que hay políticas de Estado de hace más de una década, que la Corte es una institución y que no cambia con las personas que la integran. Y no debe ser así, porque si no, estaríamos... La Corte no es igual que la presidencia de un país. La presidencia de un país también debería tener políticas de Estado, ¿no? Pero nosotros tratamos de sostener la idea de que hay políticas de Estado. Por eso estamos haciendo muchos eventos para que esto se explique, se entienda. Es decir, las personas vamos y venimos, pueden cambiar, pero las políticas de Estado de hace 15 años son las mismas. Las instituciones son las instituciones, eso es lo más importante. ¿Y cómo está el clima? Tenemos que proteger eso, ¿no? Porque las instituciones son las que protegen a los ciudadanos. Totalmente, es decir, ningún país tiene desarrollo económico si no hay instituciones sólidas. Ningún país tiene libertad de sus ciudadanos si no hay instituciones sólidas. Eso no son personas, son instituciones. Totalmente. ¿Cómo está el clima en la Corte? ¿Están todos peleados, como dicen? No, nosotros no estamos peleados. Estamos resolviendo casos, trabajando normalmente. ¿Cómo vamos a estar peleados? Eso es más de la vida política. La vida judicial hay que entender que tiene otros parámetros de funcionamiento. Por el contrario, nosotros tenemos que dar una idea de unidad y de decisiones. O sea, las decisiones judiciales tienen obviamente distintas opiniones, porque el derecho es una materia donde puede haber opiniones diferentes y es bueno que existan. Yo recuerdo hace 15 años que yo estoy en la Corte y, por ejemplo, en una época había una disidencia del doctor Zaffaroni, de Argivayo, de Petracchio, de Fay, pero nunca eso significó peleas. Es decir, la Corte está unida y es rico el debate cuando hay diferencias y de opiniones en las sentencias. Ahora, institucionalmente, la Corte tiene que ser una institución seria, tiene que ser estable. Las personas tenemos que tratar de diluirnos en la institucionalidad. Y eso es lo que le da seriedad en un país. Tal cual. Se dice por allí que hay una mayoría anti-kirchnerista, que por eso el último fallo, por ejemplo. Bueno, esa es otra expresión que es digamos, es buena que lo diga cualquier persona, eso nosotros no lo podemos censurar. Pero no es verdad. Y la prueba está que hace muy poco hablaban de que había una mayoría peronista. Sí. No sé si se acuerdan. Me acuerdo. Entonces, siempre eso ocurre y no hay que darle importancia. La Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política. La Corte siempre, desde que yo me acuerdo, y por eso hablo de instituciones, si nosotros analizamos los últimos 15 años, ustedes van a encontrar fallos y sentencias que
a veces perjudicar a un sector, a veces a otro, pero nosotros no podemos hacer, la Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes, y eso es lo que le da estabilidad. Un país es un barco que tiene oscilaciones, pero la Corte es el mástil que le da equilibrio y evita que se vaya para un lado o para el otro. Entonces, eso es la Constitución. La Constitución es sabia en eso. Pero no hay mayorías a favor o en contra de un sector. Y si ustedes se fijan, los últimos años siempre se dijo que la Corte está a favor de un sector o a favor del otro, pero eso ha cambiado y es justamente la prueba más concluyente de que no está a favor o en contra de nadie, está a favor de la Constitución. ¿Por qué no fue la toma de posesión del Consejo la semana pasada? Porque, por ejemplo, Ricardo Roa en Clarín dijo que usted se fue a México para no firmar contra el kirchnerismo. Mire, yo he firmado contra el kirchnerismo cosas muy graves, muy potentes. No sé si recuerdan la sentencia del año 2013, donde la presidenta Cristina Kirchner era una presidenta con un alto porcentaje de votos, muchísimo poder, tenía además del Poder Ejecutivo el Congreso, y nosotros resolvimos declarar la inconstitucionalidad de todas esas leyes. Y después, no sé si se acuerdan, cuando cambió este gobierno, la persona más amenazada, porque decían que yo era el titular del lawfare, era yo. Ninguna de esas cosas, digamos, yo no tengo, mi obligación es estar por encima de eso, como juez de la Corte Suprema, no hacer caso y respetar la Constitución. Entonces acá yo respeto la opinión del periodismo y obviamente pueden dar su opinión. Ahora, que sea cierto, no es cierto. Además, un juramento no tiene ninguna trascendencia institucional, es simplemente decir jura, sí, juro y se terminó. Es un acto protocolar. No tiene ninguna trascendencia eso, ¿no? Se está discutiendo ahora en el Congreso otra vez el aumento del número de miembros en la Corte. ¿Cómo le cae? Bueno, ahí también a mí me parece que nosotros tenemos que tener la serenidad de ver las instituciones en el tiempo. Cuando yo ingresé a la Corte, yo fui el último integrante y había 2 vacantes que no se cubrían y no se pudieron cubrir. El doctor Petracchi, que era el presidente de la Corte Suprema en ese momento, reclamaba públicamente, ustedes pueden ver los diarios de esa época, que se integre la Corte, porque no podíamos resolver un tema tremendo que era la especificación o no de los depósitos bancarios. Cuando el doctor Petracchi dejó la presidencia y la asumí yo, nosotros hicimos una reunión y dijimos, miren, no podemos resolver un tema de la gran crisis económica, eran los ahorros de los argentinos. Entonces me costó muchísimo poder resolver eso, lograr una coincidencia, y al mismo tiempo pedimos al Congreso que dictara una ley. En ese momento, en el año 2006, se dictó una ley para resolver el problema, y entonces esa ley dispuso que se iba a ir reduciendo el número de miembros hasta 5, que es el número de miembros histórico de la Corte Suprema, es decir, cuando se inició la Corte Suprema. Entonces, si en el 2006 hubo una ley donde fue votada más o menos por un sector de la política que son los que están hoy también, creo que los mismos que hoy están discutiendo eso, la ampliación o no, fueron los que dictaron esas leyes. Yo creo que hay que tratar de tener cierta coherencia en favor de los ciudadanos, ¿no? Si nosotros un día decimos que tiene que tener 5, otro día 10 y mañana 15, no le damos ninguna seriedad a los ciudadanos, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de dar seriedad, de dar serenidad, de decir, bueno, esta es una regla que se mantiene en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay que ser cuidadosos. Y el Congreso tiene las facultades de tratarlo, y también sería interesante que cuando se cambien
leyes, se consulte al Poder Judicial, ¿no? Porque no solo en este tema, sino muchísimo. ¿Se cortó? Me parece que lo perdí, ¿no? Nosotros siempre sostenemos, el Poder Judicial es un poder del Estado, entonces tiene que haber un diálogo de poderes y cuando hay una reforma es bueno que se consulte. Ok. Doctor, no sabe cuánto le agradezco. Igualmente, gracias, muy amable y saludos a los oyentes. Gracias. El doctor Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.